Mi nombre es Karen y tengo 25 años. Soy una trabajadora. Hace 6 meses, perdí a mi abuelo, quien me crió, y hoy es el día en que se abrirá su testamento. Por eso, me encontraba en la casa de mi abuelo junto a mi hermana Susan. Susan es 4 años mayor que yo y es mi única familia. Nuestros padres fallecieron en un accidente hace 20 años, por lo que fuimos criadas por nuestros abuelos. Lamentablemente, mi abuela también falleció hace algunos años debido a una enfermedad, y la salud de mi abuelo ha estado deteriorándose desde entonces. Preocupada por él, decidí vivir en un departamento cerca de su casa y solía visitarlo con frecuencia. Mi abuelo solía decirme con alegría: «Eres una mujer adulta, ya es apropiado que tengas tu propia casa». Pero un día, cuando fui a visitarlo como siempre, lo encontré acostado en la entrada con dolor. En pánico, llamé a una ambulancia, pero desafortunadamente mi abuelo falleció repentinamente. ¿En qué estás pensando? Al menos prepara algo de té, me devolvió a la realidad la voz de mi hermana. Sí, el abogado estará aquí pronto, respondí mientras me dirigía hacia la cocina. Desde allí, pude ver a mi hermana estirando las piernas sobre la estera y bostezando. A pesar de la distancia, aún podía oler su perfume fuerte. Hice una mueca y murmuré: «Ella nunca cambia. Siempre ha sido egoísta». En su adolescencia, empezó a teñirse el cabello como si fuera natural y salía con delincuentes. Siempre estaba fuera de casa exigiendo dinero sin trabajar, incluso cuando causaba problemas y nuestros abuelos tenían que disculparse en su nombre. Ella nunca parecía inmutarse, mientras que yo, siendo la callada, a menudo tenía que lidiar con las consecuencias. Incluso después de convertirse en adulta, no parecía haber cambiado mucho. No tenía un trabajo estable y solo vagaba mientras trabajaba a medio tiempo. Sabía que le pedía dinero a nuestro abuelo cada vez que yo no estaba cerca, lo que me hacía pensar que solo encontraba todo esto molesto si no fuera por la herencia. De repente, escuché la voz formal y aguda de mi hermana. «Ah, debe ser el abogado. Gracias por venir hoy». Eso indicaba que el abogado había llegado. Rápidamente, coloqué las hojas de té en la tetera y me dirigí hacia la entrada. «Gracias por venir hoy», le dije al abogado, a quien ya había conocido en el funeral. Sus ojos eran tan amables como los de mi abuelo y llevaba un distintivo de abogado brillante en el pecho. Después de ofrecer incienso frente al retrato de mi abuelo, él tomó un sorbo del té que le serví y sacó el testamento que mi abuelo le había confiado mientras estaba vivo. El contenido del testamento era el siguiente: mi hermana mayor, Susan, heredaría $20 millones en efectivo, mientras que yo, la hija más joven, heredaría la casa y el terreno en el que se encontraba. Al escuchar esto, mi hermana estalló en risas. $20 millones en efectivo para la hija mayor y solo una vieja casa para la menor. ¡Qué divertido! «Es justo para alguien tan común como tú», dijo burlonamente. Yo le respondí: «No es solo la casa, también está el terreno». Sin embargo, mi hermana rió con desdén. «Ja, el valor de este terreno en un lugar tan olvidado no es sorprendente en absoluto. Ah, hubiera preferido dinero en efectivo. Supongo que el abuelo realmente me tenía aprecio después de todo. No puedo negar que estoy un poco sorprendida. Supongo que mi abuelo quería que protegiera su querida casa y tierra donde pasó su vida con mi abuela». Ya estando a solas con Brian y después de contarle lo del testamento le dije: «Tener una casa y un terreno es algo realmente impresionante, ¿no crees, Brian?». Mi novio Brian, al escuchar mi historia, estaba sorprendido. Pero luego yo sacudí la cabeza, indicando que no era tan asombroso como sonaba, y le dije: «No, realmente, mi hermana heredó $20 millones en efectivo, eso es más impresionante». Sentía un vacío al decirlo aunque intentaba ser modesta. «Wow, hermosa y con dinero, ella es la que más gana en todo esto», comentó insensible Brian con un tono pícaro. Le lancé una mirada de reojo por su comentario y al darse cuenta de su error bromeó: «Tu comodidad significa más para mí que el dinero, Karen. Brian ha sido mi novio desde que empecé a trabajar. Nos conocimos en un evento social y, al ser de la misma edad, conectamos bien. Lo presenté a mi abuelo y a mi hermana. Aunque aún no me ha propuesto matrimonio, he estado considerando casarme.
Hoy tuvimos otra cita al aire libre y terminé contándole a Brian sobre mi herencia. Supongo que fue porque pensé que algún día se convertiría en mi esposo. No tenía idea de que llegaría a lamentar esto unos días después. Estaba visitando la casa familiar que heredé de mi abuelo. Tenía la intención de limpiar y ordenar las pertenencias de mi abuelo. La propiedad era grande, pero la casa era modesta. Pensé que podría manejarlo sola y miré alrededor de la casa, pensando si debería mudarme aquí. Vivir aquí tranquilamente con un gato no suena tan mal. No habría alquiler que pagar y aunque podría haber costos de mantenimiento por deterioro, he estado trabajando duro y ahorrando, así que no debería ser un problema. Quizás algún día con Brian. Sintiéndome avergonzada por el pensamiento, sacudí vigorosamente la cabeza y me remangué para empezar a limpiar. Justo entonces recibí una llamada y el nombre de mi hermana apareció en la pantalla de mi teléfono inteligente. ¿Qué pasa, hermana? Hey, Karen, ¿te estás divirtiendo sola en esa vieja casa?, mi hermana dijo con voz arrastrada, claramente intoxicada. Siempre tenía una forma única de alargar sus palabras, pero hoy estaba particularmente mal. ¿Cómo? Estás bebiendo, ¿verdad? Todavía es temprano, señalé con un suspiro, a lo que ella suspiró exageradamente. Oh, eres muy quisquillosa. Estaba pensando en mudarme aquí eventualmente, respondí a la pregunta de mi hermana, esperando terminar la conversación rápidamente. ¿En serio? Yo estoy disfrutando de un dulce en un hotel de lujo en este momento, mi hermana levantó la voz, sonando un poco exagerada. ¿Adivina con quién estoy ahora mismo? No tengo idea, respondí encontrando la situación bastante aburrida. ¿Es esa actitud la que hará que Brian no te quiera?, bromeó mi hermana. ¿Qué? Lo siento, Karen, quedé atónita cuando la voz de Brian de repente tomó la línea. La intervención repentina de Brian me desequilibró y signos de interrogación mareados aparecieron en mi cabeza, pero resintió mi imaginación en este punto. Una imaginación repugnante se había completado en mi cabeza. Sorprendida, La voz malintencionada de mi hermana intervino. Desde que me lo presentaste, pensé que Brian era un buen partido, continuó presumiendo sobre cómo se sintió atraída por Brian desde que lo presenté, cómo sabía dónde trabajaba por mi culpa y cómo se le acercó en cuanto salió del trabajo. Vino con gusto cuando ella le preguntó, diciéndole que era cientos de veces más atractiva que yo. Escuché en silencio atónita, incapaz de articular una palabra. Karen, lo siento mucho, volvió a hablar la voz de Brian. Dime que es un error. Intenté hablar pero las palabras no salían. Como hombre, tenía que aprovechar esta oportunidad. Siento mal por eso, pero vamos, es imposible resistirse a una mujer hermosa que tiene 20 millones de dólares, ¿verdad? La forma en que hablaba, como si me estuviera pidiendo que entendiera, me drenó las emociones y sentí una sensación fría como si mi sangre se estuviera drenando de mí. ¿Sabes qué? No necesito a un hombre como tú, dije finalmente y pude escuchar a mi hermana riendo a carcajadas en el fondo. La voz en el teléfono volvió a cambiar a la de mi hermana. Bueno, así es como es y de ahora en adelante, no nos consideremos hermanas, ¿de acuerdo? No querría que recurrieras a mí solo porque estás quebrada, agregó antes de terminar abruptamente la llamada. Abrumada por las emociones que habían estado latentes, lo único que pude hacer fue llorar. Habían pasado 5 años desde esa llamada fatídica mientras me sentaba con un gato en mi regazo, quedándome dormida frente a mi computadora portátil. El gato también estaba profundamente dormido. Era mi día libre, pero todavía quedaba algo de trabajo por hacer que había traído a casa. Oh no, esto no logrará que se haga el trabajo, pensé sintiéndome culpable, pero tuve que mover suavemente al gato de mi regazo. Justo cuando me disponía a alcanzar mi computadora portátil, mi teléfono empezó a sonar. Un número desconocido estaba en la pantalla de mi teléfono inteligente. Pensando que podría ser del trabajo, respondí la llamada sin ninguna sospecha. Hola, Karen, hace mucho que no nos vemos, supe inmediatamente quién era y me quedé helada. La forma distintiva de hablar era inconfundiblemente de mi hermana. Eres tú, Karen, ¿verdad? Puedo decirlo solo por tu hola inicial, después de todo, soy tu hermana mayor. Habían pasado 5 años,
lo que debería hacer que Susan tuviera 34 años. Una sonrisa irónica se formó en la comisura de mi boca ante su invariable forma de hablar. Sigue siendo la misma. Por cierto, Karen, volví a casa, pero ahora hay un hotel en su lugar. ¿Vendiste una casa? Eso no es asunto tuyo. Oh, vamos, es un hotel bastante grande, ¿eh? Debes haber ganado un buen dinero, ¿verdad? Hartándome, estaba a punto de cortar la llamada cuando ella comenzó a hablar sobre su situación actual. Según Susan, había dilapidado la herencia en unos 2 años y ahora incluso tenía una cantidad considerable de deudas. Incluso Brian, con quien todavía anda, parecía estar ahogado en deudas. Me quedé sin palabras, honestamente, me importaba poco. Así que préstame algo de dinero, gritó Susan, pero respondí con calma. Siempre me he preguntado por qué abuelo distribuyó su patrimonio de esa manera, pero el día que te llevaste a Brian de mí y cortaste los lazos, entendí. Comencé a hablar lentamente, recordando hace 5 años cuando Brian rompió conmigo, dejándome destrozada. Después de llorar con el corazón destrozado, me senté aturdida en mi habitación mirando al vacío. Soy una tonta, murmuré y comenzaron a caer grandes lágrimas nuevamente. Mi mirada cayó sobre una pintura que había hecho de niña y que le había regalado a mi abuelo. Él la enmarcó y la mantuvo colgada con amor. Levantándome inestablemente, tomé la pintura. Abuelo, continué, mis emociones se hincharon y empecé a llorar. Recordé las notas que mi abuelo y yo solíamos intercambiar en la parte posterior de esa pintura, como un diario familiar. Sabiendo que iba a heredar la casa, probablemente pensó que encontraría esta nota. Me alegra haberla notado, dije estremeciéndome ante la idea de que podría haberla dejado sin notar. Recogí una hoja de papel que había caído detrás del marco con una nota dirigida a mí. La fecha en la carta indicaba que fue escrita justo antes de la muerte de mi abuelo. Sabía que esta carta sería importante, y mientras la leía en voz alta, me preguntaba por qué había distribuido mi patrimonio de esa manera. Había dejado dinero en efectivo para ti, mi hermana, y una vieja casa y terreno para ti. Aunque podría parecer que Susan fue favorecida, no era el caso. La carta finalmente reveló la respuesta a la pregunta que me había estado preocupando, a pesar de cualquier acusación de favoritismo. Mi abuelo me había elegido hasta el final. Finalmente entendí lo que me había estado inquietando y continué leyendo la carta, pero sabía que Susan no estaría satisfecha con una distribución equitativa. Debo admitir que esta chica, al igual que mi abuelo, era terriblemente codiciosa. Exactamente, abuelo, susurré en acuerdo, aunque sabía que él no podía escucharme. Incluso se llevó a mi novio, eso es lo que quería decirle en mi corazón. Por eso lo arreglé de esta manera. Aunque a primera vista Susan parecía haber recibido el mejor trato, no prestaría atención a su parte. Según la carta de mi abuelo, el valor de esa tierra en nuestra área estaba aumentando constantemente debido al desarrollo urbano en curso. En el momento en que escribo esto, puede que no valga los 20 millones que Susan recibió, pero seguramente su valor aumentará en el futuro. Cuando llegué a este punto, mis ojos se abrieron de sorpresa. Podrías vivir aquí si te apegas a ella, o podrías venderla cuando su valor aumente lo suficiente como para obtener una buena ganancia. Todo lo que quiero es que seas feliz, había dicho la carta de mi abuelo. Después de transmitir el contenido de la carta, Susan hizo clic con la lengua y dijo, vaya. Viví en esa casa por un tiempo, pero cuando arreglé mi matrimonio, decidí venderla, tal como decía la carta de mi abuelo. De todos modos, el valor de la tierra había aumentado lo suficiente. Nunca te prestaré dinero, Susan, declaré, pero luego ella agregó como si tuviera una buena idea, ¿qué tal si te devuelvo a Brian para que ayudes a tu hermana? Es un buen trato, ¿no? En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Ya era suficiente. Habíamos sido cuidadas por mi abuelo y aún así ella no había mostrado ni un ápice de gratitud. La despreciaba por eso, y ya no era mi hermana. Además, yo ya estaba casada. No necesitaba a Brian, y ni siquiera quería ver su cara. Le dije lo que necesitaba decir y colgué. Rápidamente configuré el bloqueo de llamadas y mi gato en mi regazo se acurrucó en la cama. Lo levanté rápidamente y le dije, lo siento,
Después de eso, parecía que Susan contactó a Brian y ambos irrumpieron en nuestra antigua casa. ¿Trataron de devolverme a Brian? Ahora había un final apropiado. Pero debieron haber entendido algo mal y estaban gritando que eran mis parientes, aunque acababa de vender la tierra y no tenía nada que ver con eso. Vendí la tierra y se construyó un albergue, lo cual significa que ahora era la propietaria del albergue. Por supuesto, el personal informó a la policía. Ambos fueron arrestados por haber destruido varios artículos en el albergue. Además, se descubrió que habían estado cometiendo fraude matrimonial por dinero en el pasado. Parece que serán enviados a prisión juntos. También fui interrogada por la policía, pero pude demostrar rápidamente que no estaba involucrada, ya que estábamos distanciados, y fui liberada. Mientras caminábamos por la estación, mi esposo, quien había venido a recogerme, y yo escuchamos gritos y volteamos a ver. Susan y Brian estaban allí, luciendo completamente diferentes. Afortunadamente, no nos vieron. Ambos tenían el cabello despeinado, ropa desgastada y no se parecían en nada a las dos personas que recordaba. Especialmente Susan, quien solía estar siempre arreglada y preocupada por la moda, parecía aún más distinta. Probablemente los estaban llevando a otro lugar. Mientras los observaba con melancolía, mi esposo y yo nos miramos. Tomé la mano que él me extendió y salimos de la comisaría. ¿Estás bien? Mi esposo, siempre preocupado, me miró con gentileza en los ojos. Estoy bien. Te tengo a ti y a este pequeño, acaricié mi prominente vientre y le sonreí. Dentro de mí, hay un nuevo miembro de nuestra familia creciendo. El dinero es importante, pero hay algo aún más valioso. Eso es lo que quiero enseñarle a nuestro hijo, con mi esposo a mi lado. Si no quieres pasar por esto, suscríbete en este momento a nuestro canal para evitar que tu pareja te engañe. Esta historia de Karen es un recordatorio vívido de cómo las relaciones familiares pueden ser complicadas y cómo las expectativas y las acciones pueden llevar a resultados inesperados. A través de su experiencia, Karen aprendió la importancia de valorarse a sí misma y de rodearse de personas que la apoyen genuinamente. Aunque las circunstancias pueden cambiar y las relaciones pueden desmoronarse, el amor y la lealtad verdaderos pueden prevalecer, brindando consuelo y fortaleza en los momentos más difíciles. ¿Y tú, qué opinas al respecto? ¿Crees que estuvo bien lo que hizo? Comenta lo que piensas en la caja de comentarios. Gracias por ver el video y esperamos que esta historia te haya hecho reflexionar. Déjanos un me gusta, comparte y suscríbete a nuestro canal, así nos ayudarás a seguir creando contenido. Gracias por formar parte de nuestra comunidad y nos vemos en el siguiente